Da igual, venga, seguimos. Vale, el epígrafe 8.1 y 8.2 los voy a contar un poco de forma, un poco de forma desorganizada. Porque, por ejemplo, el desarrollo urbano, para poderlo contar bien, tenemos que haber explicado antes cómo fue la revolución industrial en España. Con lo cual, por ejemplo, el desarrollo urbano lo voy a contar al final de toda la explicación. Pero lo de la evolución demográfica y movimientos migratorios sí que es lo primero que voy a contar. Porque para explicar cómo fue la revolución industrial en España, hay que hablar de la revolución demográfica previamente. A ver, os pido que intentéis si podéis acordaros un poco de cómo fue en cuarto de la ESO cuando estudiasteis la revolución industrial, ¿vale? Yo sé que fue hace mucho, pero no pasa nada. Yo recuerdo lo básico. La revolución industrial se cuenta siempre en cuarto de la ESO que empezó en Reino Unido, ¿no? Y que empezó en Reino Unido porque era el único lugar del mundo que cumplía dos condiciones, que son la revolución demográfica y la revolución agrícola. La revolución demográfica y la agrícola en Reino Unido ocurrieron durante el siglo XVIII, ¿vale? Siglo XVIII, 1701-1800. La revolución demográfica y la revolución agrícola van de la mano. La revolución agrícola es conseguir renovar los métodos agrícolas para que se produzca mucha más comida que antes. La revolución agrícola consiste en nuevos métodos de por ejemplo, rotar lo que se hace con los territorios agrícolas en cada año, ¿no? Antes se rotaba trienalmente, desde el siglo XVIII se empieza a rotar cuatrienalmente, eso hace que las tierras sean más fértiles, se hace que sea más productivo cultivar, pero es que luego también se introducen nuevos métodos de cultivo, se introducen nuevas especies de agrícolas, quiero decir, por ejemplo, la patata, ¿no? Que ayuda a que, por ejemplo, en Galicia la gente se deje de morir de hambre. Vale, pues eso es la revolución agrícola. Y por otro lado está la revolución demográfica, que es una consecuencia de la revolución agrícola, porque debido a que hay más comida, la gente se muere menos. Y como se muere menos, sube la cantidad de población que hay. Como hay más población y como hay más comida, resulta que se dan las condiciones para que pueda ocurrir la revolución industrial, que es el que empiecen a producirse en lugares más concentrados, más concretos, en fábricas. Las primeras fábricas utilizan no la máquina de vapor, las primeras fábricas utilizan molinos de agua para conseguir mover las máquinas. Eso hace que las fábricas tengan que estar localizadas en lugares muy concretos, ¿no? Cerca de una corriente de agua que tenga fuerza. La máquina de vapor que se crea, ya sabéis, James Watt y demás, que es el señor al cual se le debe el nombre de los vatios, ¿no? Bueno, en fin, de potencia. Que habéis estudiado en física y en química y demás. Bueno, em, o los que hagáis tecnología industrial o electrotecnia, estas cosas, yo es lo que hacía en bachillerato. Em, como os digo, la máquina de vapor va a permitir que esas fábricas no tengan que estar al lado de ríos, sino que puedan localizarse en las ciudades. Y eso va a hacer que en el campo, como de repente hay más población y como a la vez las máquinas que están trabajando el campo hace que haya más rendimientos con menos gente trabajando en el campo, ¿no? Porque tienes fertilizantes que antes no tenías, tienes los tractores, tienes mejores arados, que este tipo de cosas hace que se necesite menos mano de obra en el campo para producir más. Entonces, ¿qué pasa? Si necesitas menos mano de obra y tienes más población, te sobra gente que no va a trabajar, no tiene para trabajar, ¿no? No hay trabajo para ellos. ¿Qué hace esa gente? Se va a las ciudades. Porque a la vez que ellos empiezan a sobrar en el campo, empiezan a ser necesitados para trabajar en las fábricas. ¿Bien? Esto es por recordar con vosotros cuarto de la ESO porque es importante para entender bien qué fue la revolución industrial. Bueno, pues eso ocurre en el Reino Unido. Y poco a poco se irá extendiendo hacia Bélgica, hacia Alemania, hacia Francia. Y en el caso de España llegará muy tarde, porque España no llega a cumplir con la revolución agrícola y con la revolución demográfica hasta que ya estamos en la segunda mitad del siglo XIX. Mientras que el Reino Unido lo había cumplido ya a finales del XVIII. ¿Vale? Entonces unos 70, 80 años de retraso para cumplir los dos requisitos para que se pueda dar la revolución industrial. Revolución demográfica, revolución agrícola. ¿Vale? Entonces, el bloque realmente nos está hablando de las transformaciones económicas del siglo XIX, pero en verdad quiere que hablemos de la revolución industrial. Pero vais a decir, pero casi no vamos a hablar de revolución industrial. No, porque hay que hablar de las condiciones que hicieron que en España la revolución industrial fuera muy problemática y casi no se diera, ¿vale? Que va a ser eso. Entonces empezamos con la primera, que es la revolución demográfica.
Así que, nos dice el libro, una población en lento crecimiento. Es lo que os he dicho. La revolución demográfica consiste en que pueda haber un alto crecimiento de la población. En España eso no se va a dar hasta muy tarde. Y vamos a hablar de por qué. Hay una relación evidente, que esto es lo que os he explicado, entre modernización económica, industrialización y crecimiento demográfico. Y en el caso de España, debido a que el crecimiento demográfico no va a existir hasta muy tarde, la otra parte, que sería la industrialización, también va a ocurrir muy tarde. Simplemente es por introducir, ¿vale? Es una forma de introducir eso. Mayor desarrollo, mayor crecimiento. En el caso de España sería lo contrario, ¿no? A menor desarrollo, menor crecimiento. Es lo que pasa en España. Bueno, ahora hablaremos de las razones. Van a ser bastantes. Bueno, en España, para que, pues estos datos, por cierto, yo creo que son bastante buenos si los memorizáis. A finales del 18 había unos 10 millones de habitantes. ¿Os acordáis cuando habíamos hablado de población en el siglo XVII, XVIII? Hablamos de que había unos 6, 7, 8, 9, unos 8 millones para inicios del siglo XVIII. En España casi no ha crecido. A finales del siglo ni siquiera se habrá duplicado la población. Crecimiento del 77%. Y entonces ahora, esto como a la hora de evaluarlo, tenemos que compararlo con otros países que estén cerca de España, ¿no? Entonces es lo que hacemos ahora. A ver, en este gráfico de aquí. Nos dice que en España el crecimiento durante el siglo XIX fue de un 77%. Países que cumplirían con haber crecido mucho más, pues por ejemplo Gran Bretaña. Claro, Gran Bretaña es que ya en el siglo XVIII había cumplido con los requisitos, con lo cual en el siglo XIX se va a dar ya la explosión. En España esta explosión no llega casi hasta ya el franquismo. ¿Vale? Es que en España esa explosión del 239% tarda muchísimo en llegar. Países Bajos que estaba y Bélgica, que son los dos lugares que estaban más cerca del Reino Unido y primero reciben la revolución industrial, pues crecen mucho, 120, 130, Alemania 180, 107 y luego pues España está en el 77 y me podéis decir, pero ¿y Francia? ¿Francia no es desarrollado? No, Francia también tuvo bastantes problemas en su revolución industrial. Pero bueno, en Francia además hay otras condiciones distintas. Bueno, aquí por precisar un poco más, 1833, 12 millones, 1860, 15 millones y allá a finales, 18 millones. Entonces, ¿a qué se debe ese bajo crecimiento? Pues este es el primer punto, ¿vale? Primer punto, una alta mortalidad y una natalidad insuficiente. Bueno, aquí tendríamos que ir a tercero de la ESO para recordar demografía. Y cuando estudiasteis eso de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la diferencia entre tasa de natalidad, tasa de mortalidad da lugar al crecimiento vegetativo o crecimiento natural. ¿Os acordáis de estas cosas de tercero? Bueno, no pasa nada, no hay ningún problema. Son cosas hiper fáciles de entender. Natalidad, tasa de natalidad. ¿Cómo se calcula la tasa de natalidad? Tasa de natalidad es igual a número de nacimientos en un año dividido por la población a final de año o a mitad de año, depende del demógrafo al que le pides, al que le preguntas. En España, ¿sabéis qué tasa de natalidad hay hoy, en 2023? Venga, hombre, que sí. Bueno, pues que yo sepa, la última vez que lo miré era un 7,5, ¿vale? 7,5. Significa que nacen cada año unos 7,5 niños por cada 1000 habitantes. Porque es 7,5 por 1000, ¿vale? Por cada 1000 habitantes españoles hay 7 nacimientos. Eso es pésimo, ¿vale? Es un número horrible. Y ese es el principal problema que vamos a tener en España. Vosotros, la España de vosotros y la España mía, si no me muero pronto, va a ser esa. En España hay más o menos 1,1, 1,2 hijos por mujer. Significa que la población está decreciendo. Porque ¿cuántos hijos tendría que haber para que la población se mantuviera, al menos, y no decreciera? 2,1. 2,1 hijos por mujer. Y estamos en un 1,1. ¿Eso qué supone? Que cada vez hay menos población y por tanto en el futuro va a haber menos gente trabajando y pagando impuestos para pagar las pensiones de la gente que se jubile. Bueno, el caso es que eso es yendo a hoy día. En el pasado, en el siglo XIX, la tasa de natalidad en España a finales del siglo XIX era un 34 por 1000. Eso es altísimo, ¿vale? Eso sería países actualmente al estilo de Nigeria, Etiopía, Ecuador, ¿vale? Países con un desarrollo bajo. En España, en el siglo XIX, la natalidad a finales es muy alta, 34 por 1000. Si la comparáramos con la natalidad de países más desarrollados,
veríais que es muy alta. En el Reino Unido se hallarían entre el 19, el 20, ¿vale? Bastante menos. Bueno, si la tasa de natalidad es así de elevada, ¿cómo puede ser que en España no crezca la población, ¿no? Si crecemos, si hay muchos niños, si nacen tantos niños, ¿cómo es que no crece la población? Pues porque la tenemos que comparar, tenemos que hacer la diferencia, la resta, con la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad en España era también excepcionalmente alta para su contexto geográfico, ¿vale? La tasa de mortalidad en España seguía siendo altísima, también durante el siglo XIX. Dice el libro, era la segunda más alta de Europa tras Rusia, que Rusia seguía teniendo casi la esclavitud, que era la servidumbre, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Con lo cual, la tasa de natalidad puede ser muy elevada, pero la tasa de mortalidad también lo es. Con lo cual, la diferencia entre ambas, que sería el crecimiento, también es bajo, es muy reducido. En países como el Reino Unido, la tasa de mortalidad habrá crecido mucho, habrá decrecido la mortalidad mucho antes. ¿Cuáles son los factores que permiten que la mortalidad baje? Pues que haya comida para todos, que haya medicina moderna, que haya situación de higiene, ¿no? Este tipo de cosas son lo que hace que la mortalidad baje. Y en España no se cumplen. Vale. Causas de que esta situación fuera así, ¿no? Que la natalidad y la mortalidad fueran tan altas. Y las vamos a explicar una por una. Crisis de subsistencia, epidemias, enfermedades endémicas. Bueno, esta es la diferencia entre la mortalidad y la natalidad en Europa. Como veis, en España la diferencia es mínima, en Italia es más separada, en Alemania es mucho más separada. Si miramos Gran Bretaña, fijaros que la natalidad ya ha empezado a bajar. Luego más adelante hablaré de cómo la natalidad va a ir bajando poco a poco también. Las familias empiezan a tener menos hijos. Una vez que ya no mueren tantos hijos, se empieza a tener menos hijos. Bueno, eso ya lo hablo después. Primero, el primer factor que hace que la natalidad y la mortalidad sean así de altas. Crisis de subsistencia. Crisis de subsistencia es la situación en la que no hay suficiente comida para que la gente se pueda mantener sana. Es decir, es una situación de hambre. En España, los historiadores han identificado al menos 12 crisis de subsistencia durante el siglo XIX. Y cuando se estudian, se demuestra que hay una relación directa entre que haya poco trigo con que aumente la mortalidad, lo cual es lógico. ¿Pero qué nos está diciendo esto? Pues que España es un país excepcionalmente dependiente del trigo. Con lo cual, cuando hay un año de malas cosechas, inevitablemente hay situaciones de crisis de subsistencia. Y eso es muy triste, ¿vale? Es muy triste porque hay muchas soluciones ya en el siglo XIX a esto. ¿Qué soluciones puede haber? Pues a ver, puedes diversificar tus cosechas, ¿no? Puedes intentar empezar a cultivar maíz, puedes empezar a cultivar patata, puedes intentar comerciar y si hay un año de malas cosechas, traer el trigo de otros lugares, ¿no? Que es lo que se intentará hacer. Pero es que llevar el trigo a la costa mediterránea es fácil, porque el barco lo llevas desde Sicilia o desde Nápoles hasta Barcelona, hasta Valencia. Pero si luego no tienes una serie de carreteras o de trenes que lleven desde el puerto hasta el interior de la península, como era el caso de España, que las comunicaciones estaban infradesarrolladas, pues no puedes resolver estas situaciones de hambre. Causas de las crisis de subsistencia. Bueno, pues diferenciamos en historia muchas veces entre dos tipos de causas, ¿vale? Causas coyunturales y estructurales. Coyunturales hace referencia a una coyuntura. Una coyuntura es algo eventual, es algo que ocurre en un momento concreto, es una coyuntura. Mientras que estructural significa que es un problema de cómo está organizado el sistema, ¿vale? Estructural es debido a cómo está organizado el sistema, la propia estructura. Bueno, coyunturales son, por ejemplo, que haya años de mal clima, que a lo mejor haga un frío excepcional, o llueva demasiado, o que llueva, al contrario, que llueva demasiado poco. Un país poco desarrollado no tiene herramientas para luchar frente a las malas condiciones climáticas. Porque la sequía es fácil de superar, ¿no? Vamos, haces unas cuantas canalizaciones y al menos una parte de la cosecha la puedes salvar. Pero eso implica haber construido unas infraestructuras. Las lluvias excesivas también se pueden intentar solucionar
construyendo infraestructuras, porque puedes drenar las tierras, puedes hacer estructuras de drenaje para que las zonas no se empantanen. Las heladas ya es más difícil, ¿vale? Las heladas ya, si, bueno, si preguntáis a gente de Murcia si es que existe, pues en ese caso, pues os enseñarán los mares de plástico, ¿no? Los invernaderos. Pero eso ya es algo más moderno. En esta época no se podía evitar. Bueno, y luego tendríamos las crisis, las razones o causas estructurales. A ver, España, es lo que se está contando ahora mismo, pues tenía un atraso técnico, no había suficientes infraestructuras, pero sobre todo, y aquí es lo que yo escribiría si fuera vosotros, no había inversión, ¿vale? España, el problema que tiene es que no hay una conciencia de inversión en las tierras. Y este es el tema que hablamos cuando estudiamos las desamortizaciones. Yo os decía que la desamortización, la idea es intentar hacer que como tú vendes la tierra a una persona particular, esa persona particular que compra la tierra estará interesado en que le genere rendimientos a largo plazo. Y la forma de que te genere más rendimientos es invirtiendo en mejorando las infraestructuras de tu tierra, poniendo drenaje, poniendo acequias, ¿no? Que sirvan para regar los campos. Pero es que en España no existió esa conciencia, por lo menos no fue generalizada, porque los latifundistas tenían tantas tierras que en el fondo no les interesaba invertir la riqueza en que ciertas tierras en concreto mejoraran su producción. Y luego la otra razón es la que os he contado antes. En España no hay una infraestructura de transporte que permita unir zonas separadas de España. Es decir, mientras que a lo mejor en Castilla-La Mancha es un año excepcionalmente malo, a lo mejor resulta que, yo qué sé, en la cornisa cantábrica ha sido un año excepcionalmente bueno. O no, ¿vale? A lo mejor no ha sido excepcionalmente bueno, pero ha sido bueno. Si tú tienes una serie de transportes que te permitan unir, pues puedes resolver el que en un lugar no haya suficiente comida con lo que sobre de otro. Pero como no existe esa infraestructura que permita llevar a cabo esos trasvases de comida, pues están fastidiados. Vale, segundo, epidemias. De nuevo, las epidemias se pueden mejorar o se pueden intentar prevenir con métodos técnicos, ¿no? Conocemos las vacunas, conocemos, pues, evitar relaciones de, vamos, enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Eh, conocemos que la higiene, pues, ayuda también a evitar enfermedades, ¿no? Pero en España, pues, no se daban esas condiciones. Bueno, en España, en el siglo XIX, yo, si vamos, lo expresaría así, durante el siglo XIX en España siguió existiendo o siguieron dándose epidemias periódicas. Y nos dice el libro, aunque la peste bubónica ya no se da, la peste bubónica ya no es el caso, pero sí que sigue habiendo otras enfermedades que fueron epidemias en España y son cólera, tifus, fiebre amarilla. Hay que sabérselos, ¿vale? Yo soy una persona que tiene mucha dificultad para memorizar enfermedades, os lo confieso. Cólera, tifus, fiebre amarilla. Bueno, en el caso de España, la fiebre amarilla es la que más afectó. Cólera es la segunda. Bueno, hay algunas de estas enfermedades que se transmitían, por ejemplo, por las aguas que la gente bebía. Cuando hay situaciones de hacinamiento, ocurre que la gente suele consumir, o mucha gente consume el agua en un solo pozo. Se han dado casos históricos en los que descubrieron, por ejemplo en Londres, pero también esto ha pasado en España, que a la hora de construir en las ciudades, sin ellos saberlo, hacían fosas sépticas. ¿Sabes lo que es una fosa séptica, verdad? Es donde se lanzan todas las... Bueno, pues todos los restos de ir al baño. Pues que había filtraciones, no se hacían suficientemente estancos y había filtraciones que llevaban a contaminar el agua que luego la gente bebía. Y el agua pues sabe más dulce cuando está mezclada con... Entonces la gente no lo vinculaba con algo malo. Pero luego descubrieron gente que empezó a estudiar estas cosas en el siglo XIX, que eso estaba ocurriendo. Y la gente cogía enfermedades muy graves, que te afectaban al sistema
al sistema de los intestinos y demás, que hacía que no absorbieras los nutrientes de la comida. En fin, este es el caso, ¿vale? Las fuentes cuando estaban mal gestionadas suponían verdaderos problemas de brotes de enfermedades dentro de las ciudades. Bueno, esto es en Valencia en concreto, es una epidemia de cólera. Bueno, y luego las enfermedades endémicas, ¿vale? Endémico es un adjetivo que se refiere a una enfermedad que ocurre en un lugar en concreto. Por ejemplo, la peste negra, en verdad, era una enfermedad endémica de una zona concreta de Asia. Lo que pasa es que se sacó de Asia y se difundió o se contagió entre gente que no estaba preparada para esa enfermedad, ¿no? Eso es lo que pasó cuando los conquistadores españoles llevan enfermedades a Latinoamérica, a la que luego sea Latinoamérica, que cuando sacas una enfermedad endémica de un lugar fuera de ese lugar, supone pues una epidemia mucho más dura de lo que realmente es en el lugar donde es endémica. Bueno, entonces, no son brotes aislados, sino que están presentes de forma permanente. Estas enfermedades son más difíciles de rastrear en las fuentes históricas porque estaban más acostumbrados a ellas. Pero, ¿cuáles serían? Bueno, pues son tuberculosis, viruela, sarampión, escarlatina, difteria. La tuberculosis, por ejemplo, siguió existiendo en España hasta los años 60. Mi abuela misma estuvo en un sanatorio que se solían construir en zonas así muy verdes, porque el aire limpio ayuda a que la enfermedad sea menos dura, pero son enfermedades que han seguido existiendo en España hasta hace no mucho. Bueno, ese último párrafo hace referencia a algo muy importante de valorar. Cuando una población está mal alimentada, tiene menos capacidad de afrontar la enfermedad, ¿no? Te pilla más débil y la enfermedad hace que sea más mortal, mientras que la enfermedad a lo mejor no llega a ser mortal, no llega al grado mortal si estás bien alimentado. En una situación de mala alimentación, de desnutrición, se convierte en mucho más grave. Y luego además también está afectado por las condiciones de vida del siglo XIX en España, que no se mejoran hasta ya muy finales del XIX, principios del XX. Falta de higiene, malas viviendas, mínima atención sanitaria. Bueno, cuadros representando. Bueno, antes de... Bueno, yo creo que ya lo dejo aquí, ¿vale?